Desde la mañana se siente el sabor, la hora del café nos une con amor. Un encuentro con la historia y tradición, una plática entre amigos, pura inspiración. Somos de todo un poco, la señal que te conecta con todo el acontecer, proyectando Nicaragua tal como es. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, amigos, a todos los que nos estén escuchando y viendo en los diferentes horarios. Esta es la hora del café, un encuentro con la historia, una plática amena entre amigos. Estoy con alguien de casa acá, nuestro amigo Fidencio Medina, recopilador, historiador, hombre de radio, artista, escritor, bueno, una enciclopedia en el mundo de la historia y la cultura. La verdad, quiero decir algo antes de comenzar. Nunca había sentido un cafecito tan sabroso como este. No sé qué tendrá Fidencio, pero lo siento delicioso. Excelente, delicioso. Qué rico café. Hay que saborearlo. Riquísimo. Coctelería Edenia. Exactamente, estamos acá en Coctelería Edenia, en su casa matriz, en el barrio de Calvario, de la antigua esquina Julián Reyes, 90 metros hacia el este. Llegamos también a ustedes cortesía de nuestro amigo Bonnie Burger, el rico sabor de la hamburguesa, radiante variedad, de un mundo de belleza en cuanto a cuidado de la piel, cuidado capilar. Que llegamos pronto, sobrina, por ahí, en radiante variedades. Y gracias por estar en nuestra sintonía. El tema que nos ocupa hoy es un tema que personalmente a mí me toca hasta lo profundo. Y es el tema de la radiodifusión. Hoy día, en una era donde los medios, cibernautas a través de las redes sociales, han invadido a media humanidad. La radio, como no que haya quedado olvidada, la radio como que ha sido ignorada por las nuevas generaciones. O sea, la importancia histórica de la radio. Vamos a hablar acerca de eso. Y vamos honestamente, a defender ese legado precioso, maravilloso, cultural, educativo, informativo de la radio. Vamos a hablar de los personajes históricos de la radio en León, Nicaragua. León tiene historia para todos, también en la radiodifusión. Fíjense, mientras disfrutar tu cafecito en la hora del café, bienvenido. Vamos a hablar, fíjense, de personajes históricos de la radio en León. León, como bien sabemos, está lleno de historia. Llenaríamos muchos volúmenes de historia y cada vez nace un tema nuevo. El día de hoy abordaremos la temática relativa a aquellos personajes olvidados que en su momento hicieron historia en esta ciudad de León en el campo de la radiodifusión. Transcurría el año de 1944 cuando nace en esta ciudad de León, en el local del conocido Hotel América, la Radio Colonial, la antigua Radio Colonial, y el primer personaje que deseo enumerar es el señor Dionisio Gallo, una persona con excelente voz, con conocimiento administrativo, de comercialización. Aparecía en aquella época en onda corta, en los 31 metros. Para mí es el primer personaje que tuvimos en esta ciudad de León dentro del campo de la radiodifusión. Posteriormente nace Radio La Voz del Aire, que estuvo ubicada de San Francisco, media cuadra abajo, en la propiedad de la familia Tijerino. Pues bien, allí está el doctor Virgilio Cisne, un estudiante que es de los primeros que ingresa a la labor de la radiodifusión. ¿Qué es la diferencia de ayer a hoy? Tenías que tener una escolaridad bastante apropiada para poder ingresar. En este caso, te hablo del doctor Cisne,
era un excelente estudiante de la universidad nuestra y él pues se destacaba con los primeros programas musicales de complacencia. No teníamos el famoso teléfono de hoy, era el antiguo, y posteriormente nacieron otras emisoras y vinieron otros personajes. Recuerdo a Luis Alberto Olivas, el Vizconde, alguien muy conocido en los años 50, el doctor Leónidas Enrique Parajón, que en su momento, allá por 1968, fue alcalde de León. Leónidas Enrique Parajón, un prestigioso abogado de esta localidad, él llegó al campo de la radiodifusión. Hay un personaje muy recordado, muy querido, don Juan Dávila Blanco. Don Juan Dávila ingresa a la emisora Radio Darío en 1954 y es el creador de un programa de los miércoles conocido como La Caravana de Estrellas, que promovía a las y los jóvenes de la época en el campo de la cultura, ya fuera canto, declamación. Este programa era los días miércoles a partir de las 8 de la noche. Un programa histórico muy recordado, olvidado hoy naturalmente por las nuevas generaciones. Obviamente. En el campo de programas informativos nacieron varios noticieros de mucha importancia. Yo recuerdo el ingreso de el licenciado Luis Aragón Pastora, Francisco Pinel Barrera, Lorenzo Sofonías Mayorga, que es el fundador del noticiero Nicaragua Adentro, y lo anterior lo afirmo porque si usted lo escucha hoy, la introducción la realiza Lorenzo Sofonías Mayorga, el mejor maestro de ceremonia que hemos tenido en esta ciudad de León. Recuerdo su figura se destaca cuando en 1963 nos visita de México Fernando Valadez en el Teatro González. Allí Lorenzo demuestra sus habilidades, su presencia, la exquisitez de su vocabulario, aquello agradable al público. O sea, era una figura muy destacada en el campo de la radiodifusión. Don Juan Rafael Dávila Orozco, que finalmente tuvo una agencia de viaje muy conocida, junto con Roger Sáenz Centeno. Ellos conforman una publicidad que era conocida como Publicidad Daza. En aquellos tiempos, la parte publicitaria, los dueños de radio, los propietarios, ellos hacían contratos con las agencias publicitarias de Managua y era de allí donde económicamente la empresa radial sustentaba sus costos. Eso tenía. Energía eléctrica, pago de personal, mantenimiento en general. Era esa bonita etapa. Hubieron noticieros como Amanecer Noticioso del poeta Máximo Guillermo Alonso. Personaje también. Un personaje muy conocido. En el año 61 tenía Amanecer Noticioso y un eslogan bastante interesante. Él manifestaba un eslogan: la carretera León
Estelí es una necesidad urgente y ahí está la carretera que une León con el norte. Otro eslogan muy interesante era: el licor envilece al hombre, apártate de él. Eran consejos de aquella época. En las programaciones de aquel tiempo habían locutores que les gustaba los programas muy especiales, culturales, lo que normalmente se realizaban a partir de las 9 de la noche, con poemas, con música especial, Mantovani, los Churumbeles de España, José de la Cruz Mena, la orquesta de Glenn Miller y otras grandes orquestas muy conocidas. Importante, hoy eso está desaparecido, lastimosamente la mayoría por cuestión de costos programan. Entonces se ha perdido el sabor, el contenido de lo que es la radiodifusión. Quiero intervenir, disculpa. Sí, cómo no. Y retroceder un poco y hablar del maestro Lorenzo Sofonías Mayorga. Yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Un tipazo. Aunque ya lo conocí en su edad adulta, era un caballero, un tipo muy bien evolucionado, bien hecho. Y yo nunca lo vi en la etapa de presentador, de maestro de ceremonia en vivo. Sí, él me dio la oportunidad. Hombre, hablando de eso, yo no puedo quejarme. Personajes de la radiodifusión antigua me han dado gran oportunidad. Yo tenía 14 años y él conocía a mi papá y me dijo: pues chavalo, si quieres venirte al noticiero, vas a aprender un mes a escuchar y después vas a entrar al micrófono. El noticiero se llamaba Avance. Y vine yo y lo menosprecié, honestamente yo lo menosprecié, aunque me gustaba la radio. Gracias, maestro. Y me dijo alguien: oíme, si Sofonías te está dando la oportunidad de aprovecharlo, porque este es uno de los mejores. Pero yo no le puse en mente. Y aquí estamos, cortesía exclusiva de Coctelería Edenia. También llegamos a ustedes cortesía de Bonnie Burger, el rico sabor de la hamburguesa en el barrio Calvario, que recientemente cumplió 12 años, y de Radiante Variedades, donde fue panadería en el sitio. Volviendo al tema, yo nunca tuve el privilegio de escuchar en vivo a Lorenzo Sofonías Mayorga, pero eso no me asombra, porque yo lo poco que vi en él fue que era un personaje, además de muy capaz, multifacético, un caballero, que tenía algunos problemitas como todos los seres humanos, lógico, con la bebida, pero que eso no borraba su capacidad, ni su talento, ni su nobleza, porque era un hombre noble. Te pregunto algo. En ese tiempo, no cualquier locutor de radio podía ser un presentador en vivo. No cualquiera. Y si a él lo usaban para eventos internacionales, como para presentar a un cantante como Baladé, o no sé si Marco Antonio Muñiz, o no sé si otro, quiere decir que, por favor, teníamos en León una estrella del teatro, de la verborragia, de la acción, o sea, un tipo completo que honestamente hasta ahora yo vengo y caigo a la razón de que como artista Lorenzo Sofonías Mayorga ha sido uno de los más completos que hemos tenido nosotros en León. Y muchas de las nuevas generaciones no saben y no conocen quién era el maestro Lorenzo Sofonías Mayorga. Imagínate esa presentación de Nicaragua Gente. En ese tiempo no sé cómo hacían para grabar, me imagino que grababan. Año 58. Sí, no sé, me imagino que grababan en un cuarto como cualquier otro, con un micrófono que tal vez no tenía la capacidad que tienen los micrófonos de ahora. Y esa grabación está intacta. Una grabación de 50 años, con la calidad de ahora, por favor, quiere decir que era una voz, una expresión vocal increíble, la del maestro Lorenzo Sofonías Mayorga, que casi me emparento con él. Te cuento. Sí. Yo fui novio de una sobrina de él,
cuando yo tenía como 15 años. Interesante. Grandes recuerdos de maestro. Háblame de él, o sea, háblame de él. ¿Ha sido uno de los más completos que hemos tenido? ¿O el más completo? En lo personal, yo lo considero el mejor. Podrán haber otros que son muy buenos, vamos a decirlo, pero él tenía una cualidad, tenía presencia. Sí, sí. Y se parecía físicamente cuando Elvis Presley estaba joven. Wow. Sí, sí, tipo guapo. sí. Y lo bromábamos. Yo era un niño prácticamente en esa época en que yo estaba ya involucrado en lo que es radio. ¿Ve? Y él me guardó mucho aprecio, aprendí muchas cosas, muchos valores. Una de las recomendaciones, no hagas lo malo que se hace aquí. Ya sabemos que el cigarro y el licor, lo cual me permitió hasta el día de hoy, pues no me hace falta, no me interesa. No quería odiar hoy un personaje especial, nunca mencionado, Guillermo Paniagua, vaina de cobre. Él no era locutor, no era controlista, pero fue alguien que le dio, era el corazón de la emisora. Él tenía un conocimiento que Dios lo dotó. Él en una noche te armaba un transmisor. Wow. La León Radio que existió de donde la cancha el Penny, una al sur, media abajo, en casa de Tomás Cerda, que fue también parte de la radio. En ese lugar se estableció la León Radio debido a que en el año 61, esta es parte de la historia de la radio, se conformó un incipiente sindicato. Hubo una unión de la emisora de la época, Radio Atenas, Radio Ondas Populares, Radio Darío. Eran pues las tres emisoras a partir de la década de los años 60. Resulta que se entabló negociación con los dueños, fueron receptivos, pero de no cumplir los compromisos que ante el Ministerio del Trabajo se establecieron. Se dio esa situación. Entonces, lo que pendía sobre los dirigentes de este nuevo sindicato era ser despedido. Allí estaba don Antonio Penque Torres, todo un historial, Pedro Pablo Sotomayor, otro gran personaje, Ramón Augusto Sandino, Aquileo Berrío, el doctor Mario Benito Darce Quintanilla, Mario Ardila, doctor Mario Ardila, y el doctor Adán Ramos Vanega, que salva a todo este recurso humano de estas tres emisoras. Dos situaciones: la creación de la León Radio, cuyo director era Aquiles Berrío. Don Aquiles todavía vive acá en la vía 23 de julio. Es casado con uno de la familia Calderón. O sea, Aquiles se casó con una Calderón y Sofonía con otra Calderón. Es cierto. Manuel Ruiz, que se fue a los Estados Unidos, que estaba en radio, ese también se casó con una tercera Calderón. Lo cierto es que llega a León Armando Icaza con su publicidad ICA y funda la radio León 13 en el segundo piso de Nomar. Había una tienda Nomar de la esquina de los bancos, media cuadra abajo, y absorbe
los mejores recursos. ¿Qué recursos iban ahí? Te va a ir Carlos Mejía Godoy, Chulo Blandón, Antonio Penque Torres, Roger Sáenz Centeno. Se nutre de un excelente equipo e incluye a Orlando Cortés y forman el famoso programa El Tren de las 6. Orlando Cortés, el músico de los hermanos Cortés. Sí. Bueno, estamos en la hora del café, llegando cortesía de Coctelería Irene, acá en su casa matriz. Llegamos también a usted cortesía de Money Burger, el rico sabor de la hamburguesa en el barrio del Calvario, y de Radiante Variedades, un mundo de cuidado para el cuidado capilar y de la piel, donde fue Panadería El Moncito. El tema que nos ocupa, grandes personajes de la historia de la radio en León de Nicaragua. Estamos hablando de la creación de esta nueva radio que salva a todos los, digamos, locutores y controlistas que iban a ser despedidos por la situación del sindicato. Sí. Una pregunta, ¿dónde entra ahí don Virgilio Andrade? Don Virgilio Andrade, él era originario de Honduras. Sí. Y un día tanto me lo presentaron en Radio Darío. Él es don Virgilio Andrade, va a trabajar aquí de tal hora a tal hora. Yo tenía en esa época 6 horas de control. Y me tocó, tuve la oportunidad, la dicha de compartir con él, pues, horas de labor. ¿Qué hacía él? Él era locutor y gestor de anuncios. No, pero ¿qué tipo de programas hacían? ¿Noticiosos o culturales, musicales? Él estaba en noticiero y en el horario normal de la radio. En aquel tiempo se programaban con el personal de locución, hacía 1 o 2 horas de animación, luego retornaba a otra hora, pues para que hubiese variedad. Claro, y él allí fue incluido y su labor la considero muy destacada. Todos tuvimos la oportunidad de aprender cosas buenas de él. Claro, él por ser, digamos, de otro país, tenía un estilo diferente o se adaptó al estilo de la locución leonesa. Tenía un estilo muy especial. Era una persona bien documentada. Sí, ¿para qué? O sea, te daba la oportunidad de aprender con él. O sea, aquello cuando alguien te comparte algo de su conocimiento, ve cómo comportarte, respetar los cambios. Cambio en radio es cuando vamos a comerciales. Correcto. Que antiguamente era a los cuartos, a la media y a la hora. 2, 3 anuncios en disco de alguna empresa de Managua. La Faniza era una de las más fuertes. La Faniza era la farmacéutica nicaragüense S.A., que estaba ubicada en el kilómetro 5 de la carretera norte en Managua. Claro, claro. Kilómetro 5, sí. La forma en que se presentaban los comerciales era simple, simplemente decía, ok, vamos a una pausa, ya regresamos, o se hacía otro tipo de declaración a la hora de... No, sencillamente terminaba el disco, el controlista en discos especiales ponía el anuncio. Posterior, que él cumplía esa fase, pasaba al locutor, que también daba a conocer propaganda local. La Pastilla Divina, recuerdo, Avon GL, don Ramón López Girón, y la camisa Gingy, Nomar, Dreyfus, Cardenal, toda la librería Recalde, librería Villa, Casa Mántica, Casa Pela, esos eran anunciantes normales, la famosa panadería Munguía. 100 años. Le estoy hablando 60 y un poco más de
de, de estos anuncios. Había un cumplimiento total porque todo estaba escrito. Claro, El claro. controlista sabía que a las 12 iba a pasar la Colgate, la Camay, Tire, anuncio grabado. Luego el locutor en hoja daba lectura a los anuncios del momento. Claro, claro. Eso hoy ha tenido un cambio. No, totalmente. Bueno, el actual estado, si usted tiene algo que aportar, me puede escribir en los comentarios su aporte, su sugerencia o qué le parece este tema. Un tema apasionante, la historia de la radio, difusión en León, estamos hablando de los años 60, de los años 50, donde la radio era otra cosa, como dicen los muchachos ahora, era otra onda, era otra cosa. Una de las cosas importantes es que en ese momento la radio sí cumplía con su verdadero objetivo, que era educar, informar, entretener y brindar alternativas para el oyente. O sea, escuchar radio, sí, yo estoy seguro que 100% siempre fue mejor que ver televisión, porque ese contacto directo que tenía la gente con el locutor que estaba detrás del micrófono hacía que hubiese una comunicación más directa con el oyente. Otra de las cosas que quiero rescatar de la radio, que se ha perdido, es que en ese tiempo los que entraban a trabajar como comunicadores o locutores tenían que ser artistas de la radio. Hoy tendrá cualquiera. Gente que no tiene cultura, gente que no tiene conocimiento de nada. Y como no hay conocimiento, entonces se cae en lo que popularmente en Nicaragua se conoce como el vulgareo. O sea, ¿cómo hacemos para rescatar el verdadero origen de la radio, el verdadero objetivo de la radio? Para educar, para entretener, para informar, incluso para respetar el oído del oyente. Respetarlo me refiero a que cuando el locutor se refiera al oyente, se refiere con respeto. Queridos oyentes, estimados señoras y señores. O sea, un sinnúmero de cosas que hoy, por X o por Y, realmente yo no creo que sea porque vinieron las redes sociales. No creo porque haya salido primero la televisión. Yo creo que es porque hemos desconocido qué cosa es hacer radio. Hemos ignorado eso. No sé si voluntariamente o no sé si tal vez por desconocimiento, pero sí hemos desconocido qué significa hacer radio, llegar a la gente. El problema que tenemos es que hoy han llegado personas que no saben que es un medio de comunicación cultural, claro, informativo, utilizando palabras peyorativas, sí, sí, irrespetuosas, carentes de conocimiento en muchos aspectos. Soy uno de los que mantengo que todo ser humano tiene derecho a una oportunidad, pero cada cosa en su lugar. claro, Cada cosa. Algo que se ha perdido en todo Nicaragua en radio, no tenemos quienes escriben sketch. Uh-huh. El último en León, don José López López, Uh-huh. mi amigo, mi compañero ya fallecido, él escribía, hacía un programa para los niños, teníamos el programa los domingos en la radio Venceremos, referente a los problemas sociales. Gracias, amigos. Continuamos acá en la hora del café, cortesía de Coctelería Herenia, en su casa matriz, en el barrio del Calvario del antiguo esquina. Llegamos a ustedes cortesía de Bonnie Burger, el rico sabor de la hamburguesa en el Calvario, y de Radiante Variedades, donde fue Panadería Lucito, un mundo de productos para el cuidado de la piel y capilar. El tema que nos ocupa, grandes personajes de la radio de León. Tenemos nuestro invitado especial que ya es de casa, Fidencio Medina, para que continuemos con este interesante
historia e información. Fíjense. Hoy escuchamos los juegos de béisbol, el equipo León, etcétera. ¿Quiénes fueron los primeros locutores deportivos? Trinidad El Chele Pereira. Trinidad El Chele Pereira vivió detrás de San Juan, de la iglesia. El papá, don Narciso Pereira, era el jefe de mantenimiento del ferrocarril a nivel de León. El Chele Pereira, cuando llegaba el séptimo inning, él tenía algo creativo. Él siempre decía, vamos al séptimo inning, el inning de los que creen en brujería y gatos negros. Lamentablemente, un día, en un lugar determinado, estando un grupo de amigos compartiendo, uno de ellos sacó un arma jugando. El que portaba el revólver creyó que andaba el arma sin tiro y jugando le dijo el Chele Pereira, esa pistola no sirve. ¿Cómo no? Le dice, no dispara. ¿Cómo no? ¿Querés que dispare? El hombre saca el arma jugando, deja ir un tiro, lo penetró, pasó varios días en el hospital San Vicente, finalmente falleció. Para mí, excelente en todos los aspectos de la descripción del juego. En aquella época era otra forma de transmisión, había mucho respeto, bastante documentación, era la época de la liga profesional, el equipo León con Calvin Byron, Geraldón, Aldo Salven, Joe Tuminelli, parte de la historia de la Primer Liga. Y muere Trinidad y aparece el doctor Sosa Rodríguez, que era un prestigioso médico y propietario de una empresa, de una imprenta que todavía pues sobrevive. Eran los elementos que transmitían el deporte. Posteriormente se integra el poeta Máximo Guillermo Alonso, especialmente allá por 1961, que en el Teatro Municipal, que había sido destruido el techo por un incendio en 1959, allí se presentaban dominicalmente eventos boxísticos. A mí me correspondió hacer la instalación de los equipos. Ahí llegaba Carlos Zapata Valdizón, que es uno de los pioneros de la locución en la calle. Carlos Zapata, padre. Carlos Zapata Valdizón, padre. Carlos Zapata llega a la radio después que se bachillera en el Hino, y en aquel tiempo, cuando usted bachilleraba, te peloneaban. Llegó a la radio y se quedó. Como persona, bueno, maravilloso. Siendo yo prácticamente un niño, me permitía ir a cobrar los anuncios radiales. Indudablemente él me retribuía, pero confiaba totalmente en mi persona. Con él pude crear el programa Cronómetro Matutino. Era un programa de 7 a 8 de la mañana, donde se daba la hora minuto a minuto. Porque a pesar de mi edad, me dieron la libertad de poderme introducir más de lleno en la radio.
pero necesitaba el acompañamiento de un locutor. Con don Roger Morales Mesa, lo recordamos, excelente cantante del conjunto Corimbal, de los Latinos, la famosa fiesta en el Rancho Sonoro, con don Roger y sus latinos, las transmisiones las hacíamos en el mar, son recuerdos inolvidables, y estas personas era una familia muy unida, nos apoyábamos mutuamente, especialmente para Navidad. Qué bonito. En aquel tiempo no había ni séptimo día, ni vacaciones, ni día de descanso. Eso es parte del proceso de la historia. ¿Qué hacían los dueños de radio de la época? Nacía de su corazón noble cederte 2 horas, las cuales tú podías ir al comercio a ofertar un programa, pequeños programas navideños. Lo que tú cobrabas, eso era tu aguinaldo. Sí. O sea, estamos hablando en la época en que las prestaciones sociales que hoy se tienen eran un sueño, hoy son realidad porque hubo una lucha constante. Claro, y si en ese momento sabías vender esas 2 horas de programación, equivaldría mucho más a un aguinaldo normal. Porque acordémonos que la radio era, por favor, el boom. No, sí, tenía audiencia. Respecto a audiencia, todo bien. ¿Qué hacía aquellos que no tenían, que tenían temor de ir al comercio? Ellos cedían su tiempo y a cambio el que lograba vender ese espacio le daba su dinero. Claro. ¿Sí? Bueno, nosotros estamos ya acercándonos al final. Les recordamos a ustedes que pueden enviarnos sus comentarios. Un tema apasionante que no lo vamos a cubrir en 1 hora. No está en internet. Sí, no está en internet. Por fin estamos compartiendo algo con todo cariño. Lo hacemos para las nuevas generaciones que desconocen muchas cosas buenas y malas. Pero más buenas que malas. Más buenas que malas. Más buenas que malas, porque ya para terminar, quiero rápidamente tocar varios puntos de que se perdieron totalmente de la radiodifusión. Lo que era la radio creativa, artística, dramática. Ya no se hace eso. Incluso los locutores de la época antes eran casi declamadores de la radio. O sea, era gente que no iba a tomar un micrófono solo porque le gustaba la radio, sino porque tenía cierto talento y cierta capacidad de conectar con la gente. Creo que la esencia de la radio es esa, conectar con el oyente. Que el oyente te sienta, que el oyente se identifique, que el oyente pueda aprender, pueda recibir algo de lo que le estás dando. No solamente oír bulla y música, no. Para mí el elemento humano es fundamental y vital en la radiodifusión. Te cuento, ya para terminar, quiero compartir parte de mi historia. 2008, llego a una emisora, inicio a las 8 de la noche, Noche de Recuerdo. Bien, voy a competir con la televisión. Estoy bajo cero. Increíble, diariamente más de 100 llamadas, de 8 a 10. Y la mayoría me decían, prefiero oírte a vos y no ver televisión, sí, porque la televisión hoy ha caído se encajonó. No hay creatividad, no hay un Julio César Sandoval en Nicaragua. Sí. Repeticiones. Los relatos fantasmales es uno de los últimos programas creativos, los cuales hacíamos con don José López. Los relatos fantasmales, testimonios de personas que vivieron momentos difíciles. Al oírlo la gente le gustaba. Claro. Por razones... Por la idiosincrasia. Sí, por razones obvias, por una diversidad de razones, allí quedó el programa, 62 grabaciones.
Ojalá. Tengo 132 escritos de testimonio de personas que vivieron momentos de angustia. Hay que guardar. Eso es creatividad. Claro. Copiarme, no estás haciendo nada. Así es. Bueno, estamos llegando al final. Creo que esto se presta para una segunda parte. ¿Sí o no? Para una segunda parte. Sí, o sea, 50 a 40 minutos es demasiado poco para hablar de esto tan rico, tan profundo. Pero por hoy hemos llegado a la parte final. En la próxima semana seguimos con la segunda parte de personajes históricos y la historia de la radio en León. Esta es la hora del café. Llegamos a ustedes cortesía de Coctelería Herenia, en su casa matriz, Barrio del Calvario, de la antigua esquina Julián Reyes, 90 metros hacia el este, de Boris Burger, el rico sabor de la hamburguesa de radiantes variedades, un mundo de belleza en el cuidado de la piel y capilar, donde fue Panadería Luisito, y aquí, de parte de nuestro productor general, Lester Martínez Páez, de Fidencio Medina y de Héctor Andrade, que queremos decir muchas gracias. Será hasta la próxima semana, si el Señor así nos lo permite. Déjame ya para finalizar. La juventud es corta, la vejez es larga. Al joven, aprovechen. Buenas tardes. Desde la mañana se siente el sabor, la hora del café nos une con amor. Un encuentro con la historia y tradición, una plática entre amigos, pura inspiración. Somos de todo un poco, la señal que te conecta con todo el acontecer, proyectando Nicaragua tal como es.